médico internista de Nipro Medical Perú, quien nos estará presentando las aplicaciones clínicas de los cartuchos de hemoperfusión. Asimismo, la doctora Carla Postigo Oviedo, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Alberto Sabogal, quien nos hablará acerca de su experiencia con el cartucho HA130. Igualmente, el doctor Luis Cruz Llanos, médico nefrólogo del Hospital Cayetano Heredia, y su tema será la experiencia con el uso del cartucho HA330. Asimismo, el doctor Giancarlo Saldaña, médico intensivista del Instituto Neurocardiovascular de las Américas, y nos contará la experiencia también con el mismo cartucho HA330. Y finalmente, quien les habla, el ingeniero Carlos Córdoba, gerente de educación renal para América Latina de Nipro Medical Corporation. Muy bien, vamos a dar inicio. Yo voy a ser el que iniciará estas ponencias. Permítame compartir la pantalla. Bien, este es el banner de nuestro webinar y vamos a pasar a la primera lámina entonces. Permítanme un momento. Muy bien. Justamente de esto es lo que queremos hablar. En mi ponencia hablaremos de la hemoperfusión en la parte de la tecnología contemporánea de absorción para este tipo de terapia. Lo que Nipro Medical Corporation en el Perú está tratando de hacer y en todos los países de América Latina es llegar a la visión integral del concepto de purificación sanguínea. Este concepto de purificación sanguínea está basado en 3 mecanismos de purificación sanguínea, justamente. El primero de ellos es la difusión. La difusión a través de la terapia de hemodiálisis que todos conocemos. En segundo lugar, la convección, que se utiliza en terapias como la hemofiltración y la hemodiafiltración online, por ejemplo. Y el tercer principio, del que vamos a hablar justamente hoy, es el principio de absorción que se aplica justamente en esta técnica de hemoperfusión. Dentro de este concepto integral de purificación sanguínea, entonces estarán las terapias difusivas, como la hemodiálisis, también estarán las convectivas, como la hemofiltración y hemodiafiltración. Se sumarán a estas las terapias absortivas, como la hemoperfusión, para casos de sepsis, sobredosis, envenenamiento, falla hepática aguda, inmunoabsorción, y para el paciente renal crónico. Asimismo, se sumarán a este concepto de purificación sanguínea las llamadas terapias continuas de reemplazo renal, junto con las terapias plasmáticas, ¿no? Es algo nuevo en nuestro país. Bien, lo que debería haber en nuestros hospitales dentro de esta visión es que exista una unidad de purificación sanguínea que tenga la posibilidad de poder utilizar todo este conjunto, este universo de terapias para la purificación sanguínea justamente. Bien, la evolución de las terapias dialíticas la podemos ver aquí en una breve semblanza. La diálisis de alto flujo, actualmente en nuestro país tenemos la llamada diálisis de alta permeabilidad, más no de alto flujo. Luego la hemodiafiltración online, ahora de alto volumen. Y se suma a esto la hemoperfusión en terapia combinada. Todos sabemos que el gold estándar, el estado del arte de las terapias dialíticas, es la hemodiafiltración online de alto volumen. Ese es el gold estándar. Sin embargo, en mi opinión y la de muchos, en la actualidad, los que conocemos ya la hemoperfusión, estoy seguro que muy pronto cambiaremos el gold estándar a la terapia combinada entre hemodiafiltración online de alto volumen más la hemoperfusión. Intentaremos demostrar por qué pensamos así. De momento, nosotros en el país, en el Perú me refiero, podemos migrar a un tipo de terapia llamada diálisis de alto flujo. En este momento en el Perú hacemos diálisis de bajo flujo. Y si migramos a esto con la calidad de agua ultra pura que pretendemos tener, podremos aplicar en terapia combinada 1 o 2 veces por mes la hemoperfusión en conjunto con la hemodiálisis de alto flujo. Bien, muchos pensarán, si tenemos la terapia dialítica y tenemos la hemodiafiltración, ¿por qué necesitaríamos migrar o combinar o agregar una terapia absortiva como la hemoperfusión? Bien, la primera razón, y todos los que estamos en hemodiálisis sabemos, que la difusión tiene un límite. Tiene una eficiencia limitada y ese límite se encuentra en el tamaño de poros de la membrana de diálisis, en primer lugar. En segundo lugar, actualmente la absorción a través de la hemoperfusión puede ser muy selectiva o específica para un rango de barrido molecular. Una banda de moléculas en tamaño de peso molecular se puede barrer o absorber a través de los cartuchos de hemoperfusión. Y en tercer lugar, y sobre todo esto último, es que en la actualidad ya se ha demostrado que es seguro y es biocompatible, o más específicamente hemocompatible,
poner en contacto la sangre con el elemento sorbente dentro del cartucho de hemoperfusión. Todos los que fabrican dializadores como Nipro, por ejemplo, nos desvivimos por depurar de la mejor forma la beta-2 microglobulina, sin embargo, sin perder la albúmina, que es un elemento básico y fundamental. Ese es el límite que tenemos nosotros, de que haya una máxima depuración de moléculas medias y grandes sin llegar a tener pérdida albuminaria. ¿Cómo actúa la hemoperfusión? Rápida y básicamente, dentro del cartucho se encuentran unas perlas, microesferas de color marrón en este caso, que no tienen carga, son neutras y son macroporosas. Ustedes van a ver en esta animación que cuando entra la sangre, con todos sus componentes y con alguna molécula que pueden ser las moléculas objetivos para ser absorbidas, se quedan absorbidas en la superficie de cada microesfera. En esta parte de la animación se ve el circuito de diálisis convencional, nada más que antes del dializador se ha agregado justamente el cartucho de hemoperfusión. Bien, decía esto, ¿no? Tenemos las microesferas, la resina sintética, macroporosa y neutra, y en la medida que entran los componentes de la sangre, los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, también ingresan los otros componentes de ella, que pueden ser algunas moléculas problema o objetivo para cada modelo de cartucho de hemoperfusión. Y ustedes ven cómo, por la capacidad absortiva de absorción, por la fuerza de Van der Waals o por el principio hidrofóbico, se quedan absorbidas en la superficie de cada esfera. Esto es básicamente el principio de absorción que se aplica dentro del cartucho de hemoperfusión. Muy bien. En cuanto al contacto de la sangre y sobre todo el flujo que lleva la sangre cuando entra al cartucho de hemoperfusión, vamos a señalar 4 casos distintos. Uno de ellos puede ser solamente hacer estrictamente y únicamente hemoperfusión, con estas máquinas que tiene Jeffron, por ejemplo, que solamente hacen hemoperfusión, en los cuales se recomienda tener un flujo sanguíneo entre 150 y 250 mililitros por minuto. El tiempo aproximado de uso entre 2 a 2.5 horas. Si se usa en terapia combinada con un dializador, o sea, hemodiálisis más hemoperfusión, el flujo recomendado está entre 320 a 350 mililitros por minuto y se puede llegar a un tiempo de aplicación de 4 horas, que es el tiempo estándar de un tratamiento de hemodiálisis convencional. Acá vemos justamente una foto de la terapia combinada entre el cartucho de hemoperfusión y un dializador de diálisis. En tercer lugar, si lo utilizamos junto con una máquina extracorpórea en un bypass cardiopulmonar, el flujo puede llegar mucho más alto, que es la necesidad en este tipo de intervención, puede llegar hasta 700 mililitros por minuto en un tiempo máximo de 2.5 horas. Si lo utilizamos junto con las llamadas terapias continuas de reemplazo renal, aquí el flujo recomendado está entre 150 y 250 mililitros por minuto y puede llegar a ser utilizado, a mantenerse en la terapia hasta por 12 horas. Entonces aquí vemos en este resumen que vemos los límites que tiene el flujo sanguíneo, tanto en la parte baja como en la parte alta, y también el tiempo de permanencia límite, que es 12 horas, para cualquier tipo de aplicación respecto al contacto de la sangre con el cartucho de hemoperfusión. Bien, es tan importante el material de la resina como el recubrimiento que esta esfera que ustedes ven en la imagen puede tener. Los surcos oscuros que ven ustedes en esta imagen, los canales, determinan la molécula de la cual estas resinas son capaces de absorber en la superficie. Pero además de la resina, se aplica en la fábrica, en la fabricación, un recubrimiento específico. La tecnología de recubrimiento es básico aquí para la hemocompatibilidad. El material que se utiliza es colodión, una membrana que quienes conocemos la historia de la diálisis sabemos que fue la primera que se utilizó en 1913 para utilizarlo en la difusión con animales. Bien, la importancia del recubrimiento se ve reflejada aquí en esta imagen de la izquierda, donde podemos ver células sanguíneas, glóbulos blancos, rojos y plaquetas, y se ve el atrapamiento de fibrina entre ellos. Sin embargo, el primer caso, esta figura no tiene recubrimiento. Sin embargo, en la segunda figura se ve el mismo material absorbente, pero con un recubrimiento. Y acá se ve que no se muestra en absoluto ningún atrapamiento de fibrina alrededor de las células sanguíneas. Bien, el otro punto fundamental para entender la absorción a través de los cartuchos de hemoperfusión es esta tabla donde se señala, en primer lugar, la aplicación, para qué casos está indicado cada modelo. Acá tenemos 3 modelos. El primero de ellos es el HA130,
luego el 230 y finalmente el 330. El 130 está indicado para pacientes de hemodiálisis, debido a las complicaciones de diálisis, prurito, hipertensión, microinflamación y malnutrición, que son complicaciones de mediano y largo plazo en el paciente renal crónico. El H230 está indicado y se prescribe para intoxicaciones y sobredosis, y el 330 para condiciones agudas como la tormenta de citoquinas en el caso de sepsis, pancreatitis, trauma, cirugía cardíaca. Acá viene lo interesante de esta lámina, es que cuál es el peso molecular del cual es capaz de absorber cada modelo de cartucho. Y por ende, esto implicará a qué aplicación debe estar dirigido. Por ejemplo, en el caso del HA130, como podemos ver aquí, el rango de barrido molecular está entre 5.000 daltons y 30.000 daltons. Pues justamente ahí es donde están las moléculas medias, de 5.000 para arriba, 5.000 daltons para arriba, incluyendo ahí la beta-2-microglobulina, leptina, factor de necrosis, etc. En el caso del H230, el rango de barrido es diferente. Se abarca desde 500 daltons y solo hasta 10 kilodaltons, donde se pueden encontrar los diferentes fármacos y elementos objetivos de este cartucho. En cambio, el HA330 tiene un rango de barrido de 10.000 daltons hasta 60.000 daltons. Y ahí justamente se encuentran, por ejemplo, todos los mediadores inflamatorios, sobre todo para la aplicación de sepsis por COVID, que podemos absorber a través de estos cartuchos. En cuanto a la distribución del tamaño de poro, voy a poner aquí todos los valores y me refiero justamente a los surcos oscuros que se ven en la superficie, los canales que se ven en la superficie de esta esfera. A eso me refiero con el tamaño de poro. No es el mismo poro que en los capilares del dializador, sino le llamamos poros, en el caso de estas microesferas, a los surcos o canales que se aprecian en esta figura. Bien, y finalmente las toxinas que elimina cada modelo de acuerdo a cada aplicación. Siempre nos preguntan si realmente hay una demostración clara y específica de si la resina es biocompatible o hemocompatible específicamente. Pues bien, Claudio Ronco y su equipo de trabajo hicieron en el año 2018, hace 2 años, hicieron 2 pruebas. Tomaron monocitos y le aplicaron una prueba estática y una prueba dinámica. En el caso de la prueba estática, tuvieron 24 horas de incubación. En el caso de la prueba dinámica, hicieron una hemoperfusión y tomaron unas muestras a los 30, 60, 90 y 120 minutos y encontraron que realmente existía una hemocompatibilidad, a diferencia de experiencias anteriores, como lo podemos señalar en el caso del carbón activado. El carbón activado no es hemocompatible, ¿no? Bien. Hablemos ahora de la hemoperfusión aplicada al paciente renal crónico. En este sentido, debo señalar, para quienes entendemos claramente la física del dializador y el conjunto de toxinas urémicas que queremos depurar, pues hay 2 problemas específicos en el caso de la depuración a través de dializadores. En primer lugar, es la depuración de moléculas medias. ¿Cuánto quisiéramos tener la máxima depuración de moléculas medias en una terapia convencional de hemodiálisis? Sin embargo, en el caso de bajo flujo no tenemos esa posibilidad, no alcanzamos al rango de peso molecular de la molécula media. Si pasásemos a diálisis de alto flujo con dializadores de poros de mayor tamaño, podemos tener un porcentaje ganado en cuanto a la depuración de beta-2-microglobulina, por ejemplo. Si tuviésemos la aplicación de hemodiafiltración online, podemos ahí maximizar lo que una terapia dialítica a través de la convección puede depurar respecto a las moléculas medias. Es un problema no del todo resuelto. El otro problema es el que no tiene solución, y señalemos por qué. Se refiere a la depuración de las llamadas toxinas urémicas que se unen a proteínas. Ahí se encuentra, como todos saben, el pecresol sulfato, endosilsulfato, homocisteína, las poliaminas como la espermina, espermidina, etcétera, que son muy difíciles de depurar porque se unen a las proteínas y forman un complejo mucho más grande que no puede atravesar los poros de un dializador. En el caso de dializadores de alto flujo se queda adherido a la parte interna de cada capilar un porcentaje muy pequeño, entre 5 y 10% de estas toxinas urémicas unidas a proteínas. Más que eso no podemos hacer. Justamente la aplicación del HA130, que es el modelo más pequeño, utilizado para los casos de pacientes renales crónicos, que tiene una amplia aplicación, como se ve en la lámina, 18 años ya de uso. Este cartucho es específico justamente para absorber tanto moléculas medias como esas toxinas urémicas que se unen a proteínas. Entonces, la idea es utilizar
este cartucho en terapia combinada con hemodiálisis o con hemodiafiltración online. Y con eso abrimos la posibilidad de depurar paratormona, leptina, factor de necrosis, interleuquinas, los AGE, la homocisteína, poliamina, beta-2-microglobulina, por supuesto, disminuyendo todas las complicaciones de mediano y largo plazo que ven ustedes en el círculo más grande de esta figura. Bien, respecto a esto, debo señalar muy brevemente y muy en resumen que hay dos estudios que quiero señalar aquí. El primero de ellos es el de la muestra más grande que existe hasta este momento, que es de 1.400 pacientes, 1.407 pacientes en el hospital de Tsinghua de Shanghái. Este estudio tiene el diseño de ser multicéntrico, abierto, y comparó hemodiálisis más hemoperfusión, o sea, la terapia combinada de hemodiálisis más hemoperfusión, versus solo hemodiálisis en adultos pacientes renales crónicos. Intervinieron 30 centros de diálisis en Shanghái. La duración total, incluyendo el análisis previo y posterior, fue de 5 años con una muestra de 1.407 pacientes. Aquí están los resultados, pero yo quiero resumir de manera muy breve que lo que encontraron en este estudio, y está señalado así en las conclusiones, una disminución del 37% de la mortalidad por todas las causas, en primer lugar. Y obviamente también nos interesa la mortalidad cardiovascular. Aquí encontraron ellos en este estudio de 5 años, también coincidentemente el mismo porcentaje, 37%, de reducción de la mortalidad por causas cardiovasculares. También pudieron ver la depuración de beta-2-microglobulina y paratormona. Veamos qué pasó con la beta-2-microglobulina en el brazo de control, el brazo de hemoperfusión más hemodiálisis. Se ve la gran diferencia que hay en cuanto a la presencia sérica de esta beta-2-microglobulina. Y en el caso de la paratormona, se puede ver aquí nuevamente una gran diferencia entre el brazo de control arriba y abajo el brazo que utilizó hemoperfusión más hemodiálisis. Bien, y finalmente en mi intervención quiero señalar un estudio muy recientemente publicado, como ustedes ven en la parte superior derecha, julio de este año, 2 de julio de 2020, que es un seguimiento de 3 años de la terapia combinada entre hemodiálisis y hemoperfusión. Este estudio piloto incluyó 625 pacientes, pero solamente 93 de ellos aplicaron a los criterios de inclusión. Y aquí llegaron aquí. Bien, voy a valerme de esta gráfica para resumir también qué pasó con la paratormona y con la beta-2-microglobulina en este estudio de 3 años en Vietnam. Y en primer lugar, tomaron 4 muestras, una previa, luego cada año, año 1, año 2, año 3, y tomaron la mediana de los valores de paratormona en principio. Y como se ve, ustedes pueden apreciar ahí el descenso de la mediana de 823 picogramos por mililitro, hasta 444 en el primer año, segundo año 234, y finalmente el brazo de hemodiálisis más hemoperfusión, la mediana final fue de 127.3. Bien, en cuanto a la paratormona en el brazo, que solamente utilizó hemodiálisis, se puede ver que todo lo contrario. Comenzó la mediana en 167.9 y terminó siendo, como ustedes ven a la derecha, 443.2. Hay una gran diferencia entonces visual, claramente en esta gráfica, de lo que podía conseguir la hemodiálisis más la hemoperfusión en terapia combinada. A continuación, la beta-2-microglobulina, que es el otro punto de análisis. Acá podemos ver cómo en el brazo de la mediana, los valores de la mediana del brazo de hemodiálisis más hemoperfusión, cómo bajó el valor de 28.16 hasta 16.7, mientras que en el caso del grupo que solamente hizo hemodiálisis convencional, como era de esperarse, el valor de la beta-2-microglobulina en la mediana terminó siendo 54.3. Entonces, nuevamente acá se ve una gran diferencia. Y finalmente, en el análisis de supervivencia, encontraron que el grupo que solamente hizo hemodiálisis tuvo un porcentaje de supervivencia de 83%, mientras que el brazo de hemodiálisis más hemoperfusión consiguieron y demostraron ellos 96.7% de supervivencia en los 3 años. Bien, con esta parte introductoria en cuanto a la tecnología de absorción en la hemoperfusión, termino mi participación, le agradezco por la atención e inmediatamente voy a dejar de compartir aquí las láminas e invitar al doctor Javier Peña Medina para que nos pueda compartir su presentación para poder conocer acerca de las aplicaciones clínicas de los cartuchos de hemoperfusión. Adelante, Javier. Bien, muchas gracias, ingeniero. Vamos a continuar entonces en esta segunda parte. Y me corresponde brevemente hablar de la aplicación clínica que tiene cada uno de los cartuchos que faltan dentro de la cartera de presentación.
En primer lugar, para ir ya en el tema, vamos a hablar del cartucho HA330. Es el cartucho que tiene mayor uso en pacientes agudos. Es uno de los que tiene mayor tamaño y las siglas HA indican hemoabsorción y el 330 indica la cantidad de resina que contiene el cartucho. ¿Cuáles serían las indicaciones clínicas para este cartucho? Casos de pancreatitis, quemaduras severas, cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, síndrome de distrés respiratorio agudo, traumatismos severos como por ejemplo el síndrome de aplastamiento, síndrome de Crohn, y los casos de sepsis principalmente en esta temporada de COVID-19. Como ustedes pueden ver, son todos aquellos cuadros donde el denominador común es la producción de citoquinas. Existen criterios de inclusión que son aplicables a casi todos estos cartuchos. Para el cartucho HA330 debe estar el paciente entonces cercano a la tormenta de citoquinas o recién iniciándola, con un valor de hemoglobina superior a 6 gramos por decilitro, plaquetas por encima de 60.000. Si el paciente ha tenido o tiene antecedentes de un evento cardiovascular, este debió haber ocurrido antes de las 6 semanas, sin enfermedad terminal y con un peso mayor a 20 kilos. El rango de tratamiento se recomienda entre 2 a 6 tratamientos. Sin embargo, existe una tendencia promedial de utilizar esta dosis a un tratamiento diario por 3 días. El tiempo de tratamiento también se ha estipulado en un rango que va de 2 a 6 horas, pero el tiempo, digamos, promedio utilizado por la mayor parte de los médicos es de 3 horas. Acá les muestro un estudio que habla acerca de las ventajas que ofrece el uso de la hemoperfusión con este cartucho en los pacientes que presentan shock séptico. Esta muestra, este estudio incluyó 118 pacientes con el diagnóstico de shock séptico y dentro de los objetivos estaba analizar qué ocurría con la puntuación SOFA de estos pacientes con su índice de oxigenación y la sobrevida a los 28 días. El grupo fue dividido en 3. El primero recibió el tratamiento conservador, las medidas que todos conocemos, antibiótico-terapia, soporte ventilatorio, vasopresores, etc. El segundo grupo tuvo lo primero más el tratamiento con una terapia continua, que es la hemofiltración venovenosa continua. Y el tercer grupo fue el que recibió la hemoperfusión más todo lo anterior. En cuanto al índice, digamos, de oxigenación, podemos ver que al principio todos estos pacientes tenían un índice más o menos similar. El grupo que recibió la hemoperfusión es este que está señalado acá con el cursor. Fíjense que era el que tenía el menor índice, pero luego de la hemoperfusión fue el grupo que logró obtener un mayor índice de oxigenación. Y esto fue estadísticamente significativo. También en lo que se refiere al puntaje SOFA, vemos que al inicio de los tratamientos todos estaban bastante similares, pero posteriormente al uso de cada tratamiento, el que alcanzó una mayor disminución del puntaje SOFA fue el grupo que estuvo entonces recibiendo la hemoperfusión, también siendo esto estadísticamente significativo. Por último, en cuanto al beneficio de la supervivencia, vemos que el grupo control alcanzó casi el 49% con las medidas conservadoras. El grupo que recibió la terapia continua asociada, la hemofiltración venovenosa continua, obtuvo casi el 63%. Pero el tercer grupo, que fue el que recibió también la hemoperfusión, fue el que obtuvo un mayor porcentaje de sobrevida, llegando casi al 72%. ¿Qué pasa con este cartucho y los casos de COVID-19? Existen ya recomendaciones para el uso de este cartucho, están protocolizadas para poder aplicarlas en aquellos pacientes que presentan sepsis por COVID. Se debe iniciar tempranamente antes de la invasión invasiva, si es posible, o por lo menos cuando ya el paciente tenga una saturación de oxígeno menor al 90%. La terapia recomendada en este caso es la llamada terapia 2-1-1, es decir, 2-1-1. Esta terapia se recomienda para estos pacientes de la siguiente manera: 2 sesiones de hemoperfusión en las primeras 24 horas, de 3 horas de duración cada una, y luego la tercera y la cuarta se harían en el segundo y tercer día, también de 3 horas de duración. En total, 4 tratamientos con este cartucho. La anticoagulación para estos pacientes puede hacerse perfectamente con heparina o citrato y, por supuesto, utilizar cualquier máquina de hemodiálisis para lograrlo.
Este tipo de recomendación tiene la aprobación también de la FDA, que fue publicado en abril en la página oficial de la FDA, donde autoriza el uso de estos dispositivos de purificación sanguínea para tratar el COVID-19. Por otro lado, existe ya evidencia científica suficiente publicada, como este estudio del profesor Claudio Ronco, donde habla del uso de las terapias extracorpóreas en cuidados intensivos con el cartucho HA330 en pacientes con coronavirus. Existen también algunos enlaces referenciales que se han desarrollado en este año acerca de los webinars que presentan la recomendación del uso del cartucho HA330 con la dosis de 211 en pacientes infectados con COVID. Pasemos ahora al segundo cartucho, que es el HA230, indicado para los casos de intoxicación y envenenamiento. Este es uno de los cartuchos que tiene el uso más agudo, es decir, se debe aplicar en las primeras 24 horas de haber estado el paciente expuesto a la toxina o al agente. Y estas son las indicaciones clínicas para este tipo de cartucho. Vemos que hay una serie de sobredosis de drogas que están acá identificadas, exposición a biotoxinas, donde figura mucho lo que es, digamos, el emponzoñamiento ofídico. Casos también de exposición a órganos fosforados y algunos herbicidas. Por supuesto, también la exposición a venenos por roedores y las toxinas industriales. En todos estos casos clínicos, la diferencia la va a marcar el uso de este cartucho con respecto a lo que se venía haciendo solamente de ofrecerles la terapia de la hemodiálisis convencional. Debemos evitar entonces que el paciente llegue a este extremo utilizando entonces el cartucho en las primeras 24 horas. Por otra parte, tenemos una pareja de cartuchos denominados DPMAS, que son siglas que significan Sistema de Doble Absorción Molecular de Plasma. Este dúo de cartuchos está indicado para pacientes que tienen hepatopatía, principalmente aguda. Este tipo de cartuchos necesita un tercer dispositivo que es un separador de plasma, ya que el cartucho que ustedes ven de color blanquecino no puede ponerse en contacto directo con la sangre del paciente, sino con el plasma. De allí que se necesita entonces un separador de plasma para utilizar el DPMAS. Acá lo vemos, específicamente está diseñado para absorber bilirrubina cuando ésta está 10 veces por encima del valor sérico normal. También tiene la capacidad de depurar ácido biliar y endotoxinas. Este cartucho tiene en su mecanismo un intercambio aniónico, es decir, él va a liberar amonio cuaternario y va a absorber bilirrubina. El amonio cuaternario que libera luego va a ser entonces absorbido por su pareja, que es el HA332, para diferenciarlo del primero que les mencioné. Este cartucho sí puede ponerse en contacto directo con la sangre del paciente, pero en el caso del DPMAS continuaría entonces en contacto con el plasma. Está diseñado para absorber algunos mediadores inflamatorios, amonio, por ejemplo, en los casos de encefalopatía hepática. Tenemos otro cartucho que es el llamado HA280, indicado para las enfermedades autoinmunes, porque tiene la capacidad de absorber estos complejos inmunitarios que se forman en estos pacientes. Y además también está recomendado este cartucho para disminuir el panel de anticuerpos reactivos en aquellos pacientes que deseen formar parte de la lista de trasplante de órganos. Por último, el cartucho DNA 230 está recomendado para casos de lupus eritematoso sistémico. Este cartucho tiene la característica especial que ha sido incrustado en su superficie antígenos de timo de ternero, lo que permite esta especificidad antígeno-anticuerpo. Algunas situaciones a considerar en el uso de la hemoperfusión tiene que ver con la anticoagulación, por supuesto. La anticoagulación es un tema para todas las terapias extracorpóreas y en este caso, pues, también se debe tomar en consideración. El paciente que no pueda tener contacto con la heparina, pues sencillamente el procedimiento se puede hacer sin la heparina. Sin embargo, el proceso del cebado, que es un proceso manual que se recomienda hacerlo, con 12.500 unidades de heparina sí debe conservarse. Pero la técnica, la terapia, el tratamiento como tal, se puede hacer sin heparina, como en aquellos casos que son poco frecuentes, pero sí hemos visto, de pacientes que se les hace la hemodiálisis sin nada de heparina. En cuanto a la parte de antibióticos, es otra pregunta frecuente que hacen los médicos, y la recomendación es no dar
las dosis de antibióticos durante las horas que se esté haciendo la hemoperfusión por el riesgo de que sean absorbidos. Entonces la dosis de antibióticos debería dejarse para después de culminar el proceso de la hemoperfusión. En cuanto al tiempo de inicio de la hemoperfusión, para cada cartucho hay indicaciones, sin embargo, para la mayoría se recomienda que se haga un inicio temprano. En el caso, por ejemplo, del HA230 y el 330, debe hacerse en las primeras 24 horas que se ha logrado entonces identificar el diagnóstico en los pacientes. Por último, los controles de laboratorio se deben efectuar antes del tratamiento para tener una información de base cero y posteriormente a cada terapia para establecer una curva y el médico pueda decidir entonces cuál es el total de dosis que va a recibir el paciente. Por último, ya esta es la última lámina con respecto a la anticoagulación. Se recomienda hacer con heparina no fraccionada por tener un control mucho más fácil en cuanto a la duración del efecto. Si vamos a hacer hemoperfusión sola a un paciente que no tenga, por ejemplo, enfermedad renal crónica, se recomienda una dosis de 62.5 a 12.5 unidades por kilo. Esta dosis es para hacer el tratamiento en sí. No es dosis utilizada para hacer cebado del cartucho. Y esta es la dosis que yo puedo omitir siempre y cuando el paciente no deba recibir absolutamente heparina. Si voy a hacer hemoperfusión en serie, pues si voy a estar utilizando alguna terapia continua, va a depender si estoy en predilución o en posdilución. Si lo voy a asociar con hemodiálisis, pues se puede utilizar la misma dosis de la hemodiálisis convencional. Repito, si el paciente no amerita el uso de heparina, se tendrá que considerar hacer entonces la hemodiálisis con la hemoperfusión sin heparina. Pero en este caso, estaríamos hablando de una terapia lenta donde vamos a utilizar en la predilución una dosis de 1875 a 2500 unidades administrada en bolo. Y si estamos en posdilución, pues la dosis es un poquito mayor. Sin embargo, la conclusión es que cada médico debe decidir la dosis de heparina para su paciente de acuerdo a el estado de coagulación que éste tenga. Muchas gracias por su atención y voy a dejar de compartir entonces para que continúe la doctora Carla Postigo con su ponencia. Muy bien, gracias, doctor Javier Peña. Efectivamente, a continuación, la doctora Carla Postigo Oviedo, como mencioné, jefa de servicio de nefrología del Hospital Alberto Sabogal y también directora médica de las unidades de diálisis de la Corporación Integral de Diálisis de Perú. Adelante, doctora. Tiene el audio, por favor, si puede encender el audio. Muy bien, ¿ahora sí me escuchan? Sí, perfecto, adelante, doctora. Gracias. Bueno, yo les agradezco la invitación que me han hecho para exponer la experiencia que hemos tenido nosotros en el hospital del uso de los cartuchos de hemoperfusión, ¿no? Del HA130 específicamente. Bueno, cuando a nosotros nos presentaron estos cartuchos, nos los presentaron como una gran alternativa para los pacientes que nosotros en Perú es un problema, los que tienen hiperparatiroidismo secundario o terciario, o aquellos en los que nuestros profesores de lo antaño nos denominaban que era ostodistrofia renal. Pero sin embargo, si ustedes ven las indicaciones, muchos pacientes se quejan con picazón, de hipertensión refractaria, hay desnutridos y tienen neuropatía urémica. Pero el principal uso que nosotros le dimos a este paciente, a estos cartuchos, fue en un paciente con hiperparatiroidismo terciario. Entonces, si nosotros hacemos un poco de memoria, ahora ya sabemos que no es el término de ostodistrofia renal, sino es una enfermedad ósea metabólica asociada a la enfermedad renal crónica, lo cual es una alteración sistémica que está constituida por alteraciones laboratoriales, como son de calcio, fósforo, paratormona y vitamina D, calcificaciones vasculares o de tejidos blandos, y la enfermedad ósea per se, que para hacer el diagnóstico tenemos que hacer una biopsia ósea que en Perú lamentablemente no hacemos, ¿no? Como hay colegas y gente de Latinoamérica, quiero presentarles un poco los datos de cómo estábamos en el Perú, basados en el Registro Nacional de Diálisis de Salud, el último que se ha emitido en el año 2017. Nosotros tenemos
una prevalencia mayor de pacientes en Lima, en la capital, que es el 56% de pacientes en hemodiálisis y el 44% están en provincias. Si nosotros vemos cuáles son las alteraciones de metabolismo óseo mineral a nivel bioquímico que tienen estos pacientes, la paratormona elevada solamente se presenta en el 31% de los pacientes, el calcio corregido alto con hipercalcemia el 37% de los pacientes y la hiperfosfatemia el 23%. Es preciso resaltar que acá no se ha hecho un cruce con la medicación que recibían los pacientes, no, es simplemente un dato numérico. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que nosotros tenemos disponibles en el Perú para estas alteraciones del metabolismo óseo mineral? El tratamiento farmacológico, los quelantes de fósforo, clorhidrato de cebelamero, no he colocado ni carbonato de calcio porque los que me conocen saben que soy una enemiga de dar calcio, y los agentes antiparatiroideos que tenemos, calcitriol, paricalcitol, sinacalcet. ¿Cuál es la desventaja del paricalcitol y del sinacalcet? Que son medicamentos controlados en la institución donde laboro. ¿Qué quiere decir? Que necesito hacer una solicitud de compra especial para el paciente. O sea, si el paciente lo requiere hoy, lo recibirá de acá a 2, 3 o 4 meses con muy buena suerte. Y ahora no tenemos que olvidarnos que la prescripción de diálisis también hace mucho en lo que es el tratamiento del metabolismo óseo mineral. Las soluciones de calcio bajas en diálisis, que eso en el Perú hace 3 años ha mejorado muchísimo, porque solamente antes dializábamos con concentraciones de 3.5, y ahora una nueva opción son los cartuchos de hemoperfusión. Entonces, les voy a presentar el caso que nosotros usamos. Es un paciente relativamente joven, de 38 años, que es su edad actual, que inició la hemodiálisis convencional. Es preciso recalcar que nosotros utilizamos dializadores de bajo flujo y de alta eficiencia por norma técnica nacional, ¿no? La etiología de la enfermedad renal crónica era no filiada, tenía comorbilidades, hipertensión arterial, hepatitis C, que recibe tratamiento con interferón, ¿no? Entonces, si ustedes miran los resultados de este paciente, en el 2017 ya tenía una paratormona por encima de 1000, en 1500, ¿no? Al cual recibía tratamiento de manera irregular. ¿Por qué digo irregular? Por las dificultades administrativas que teníamos en requerir la compra de o paricalcitol o sinacalcet, ¿no? Y en noviembre del año pasado, ya miren la paratormona como estaba, en 3400, ¿no? Tenía hipercalcemia, tenía hiperfosfatemia, bueno, es un paciente clásico, podemos decir, de los que vemos nosotros acá y de difícil manejo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Con estos valores de paratormona decidimos darle calcitriol, 2 microgramos por hemodiálisis, con el consiguiente hipercalcemia, y esa hipercalcemia era también secundaria al carbonato de calcio que recibía como quelante de fósforo, y al calcio en el dializado que utilizábamos, que era de 3.5. Entonces, ante esa hipercalcemia, ¿qué pasaba? No podíamos darle calcitriol. Entonces, ¿qué otra opción nos quedaba con el paciente? Bueno, carbonato de calcio, seguir dándole como quelante, tampoco. ¿Qué opción nos quedaba? Comenzamos a darle paricalcitol a dosis de 10 microgramos por sesión de hemodiálisis. Nos elevó el calcio, no tanto como el calcitriol, que era algo que esperábamos. Seguíamos hasta ese momento con calcio de dializado en 3.5. Felizmente nos autorizaron la compra de sinacalcet, entonces eso nos ayudaba un poco a controlar la hipercalcemia y comenzó a ingresar al Perú, felizmente, soluciones en calcio bajo en el dializado y se le indicó 2.5. ¿no? Y lo que nos ayudó también a que ingresen estas soluciones fue ya la guía de metabolismo óseo mineral que tenemos en la institución, en el que nos recomiendan no utilizar soluciones con calcio alto. Pero miren sus imágenes, ¿no? Este es un paciente joven que si le hacemos un score de Adagrau, miren cómo está, calcificadas sus arterias, ¿no? Entonces, si acá hacemos un Adagrau, decimos que en manos tiene 4. Y en pelvis, miren las arterias calcificadas, ¿no? Tenemos un paciente que tiene en pelvis 4 puntos, en manos 4 puntos, es un Adagrau de 8, incrementa riesgo cardiovascular. Bueno, nos quedamos contentos en el 2018 con eso y no podíamos hacer más, ¿no? Recibía tratamiento irregular, en la gamografía que se le pidió no se evidenciaba la presencia de nódulo, no se lo podía operar. Bueno, y miren el 2019 que tuve una caída
y en la radiografía de pie, como ustedes ven, se ve la calcificación vascular. Y esta es una de las placas más llamativas, fue a emergencia por un dolor en el codo, y miren cómo queda la fístula arteriovenosa. En este lado el paciente tiene su fístula arteriovenosa completamente calcificada. Entonces, esta es una gamografía que viene desde el paciente, pero ya se le solicitó una gamografía en noviembre del año pasado, en el que sí se evidenció la presencia de un nódulo hiperfuncionante. Entonces, ¿cuál era el tratamiento que teníamos que darle? Era prácticamente un paciente que cumplía los criterios de refractariedad al tratamiento y se decidió operar. Fue operado el 8 de enero. Los cirujanos de cabeza y cuello le retiraron las glándulas paratiroides superior e inferior izquierda. Entonces, si ustedes nos fijamos en la evolución laboratorial, ¿no? Ingresó en noviembre con casi 3.300 de paratormona. Fue operado el 8 de enero, perdón, recuerden bien, el 8 de enero, la paratormona postoperatoria bajó rápidamente a 813 con la consiguiente hipocalcemia, que es lo que nosotros esperamos. El 10 de enero ya tenía 571, ¿no? Bajando el calcio, bueno, y nos hizo una hipocalcemia severa, que es lo que nosotros esperamos que nos haga un síndrome de hueso hambriento a pacientes que tienen paratormona tan elevada, ¿no? Y una de las etiologías es la paratiroidectomía que tuvo este paciente, que lo traía a emergencia para recibir calcio endovenoso. Entonces, y un mes después, ¿qué vemos? Miren, su valor más alto fue en noviembre, ¿no? Nosotros lo operamos el 8 de enero. Un mes después, sin tratamiento farmacológico, vuelve a subir la paratormona. Eso es como consecuencia de que solo le sacamos la paratormona superior e inferior en la que tenía nódulo y dejamos las otras. Miren cómo nos subió. Prácticamente como que la operación no nos hubiera servido, ¿no? Bueno, entonces tuvimos la suerte de que nos dieran los cartuchos de hemoperfusión. Entonces este es el manual de procedimientos que hicimos en el servicio con la guía del ingeniero Córdoba y del doctor Javier. Entonces iniciamos la terapia de hemoperfusión, ¿no? Esto es lo que nosotros hicimos. Esta es una sesión de diálisis del paciente con el cartucho de hemoperfusión. Se le utilizó 8 cartuchos de hemoperfusión. Previamente a todo paciente se le hizo firmar el consentimiento informado. Se utilizó un hemoperfusor 2 veces por semana, los días lunes y viernes por 15 días, y posteriormente se utilizó un hemoperfusor por semana por 6 semanas, ¿no? Completando los 8. Entonces miren ustedes cómo ingresó el paciente, ¿no? Ingresa el 6 de marzo con 2.000 de paratormona, y culmina con 1.000 de paratormona, solamente utilizando los cartuchos de hemoperfusión. Con calcio de 3.0 en el líquido de diálisis, porque en ese momento no teníamos 2.5. Este es calcio corregido antes de la diálisis, y miren el fósforo, ¿no? ¿Por qué se nos bajó tanto el fósforo? Bueno, porque, perdón, estábamos tan entusiasmados en ver cómo bajaba la paratormona que nos olvidamos de, perdónenme, que nos olvidamos de suspender el quelante de fósforo que tenía en tratamiento. Si nosotros hacemos en porcentaje, o sea, miren cómo va bajando la paratormona a lo largo del tiempo solamente con el uso de los cartuchos de hemoperfusión. Decimos que hemos tenido una disminución de 51%, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? El 6 de marzo iniciamos la hemoperfusión, el 4 de abril la terminamos, pandemia, nos arruinó todos los procesos y sin tratamiento farmacológico, y nuevamente se elevó, ¿no? Entonces, este paciente, ¿qué es lo que nos demuestra? Que los cartuchos de hemoperfusión nos ayudan a disminuir la paratormona sin recibir tratamiento farmacológico. Eso es algo importante. Este paciente no recibió tratamiento farmacológico, no recibió ningún agente antiparatiroideo. Actualmente, sin terapia de hemoperfusión, sin agentes antiparatiroideos, sigue la paratormona elevada, ¿no? Estamos empezando a darle sinacalcet, a ver cómo nos ayuda un poco, pero parece que vamos a tener que revolverlo a la terapia de cartucho de hemoperfusión, porque este es un paciente que ya no desea operarse, ¿no? A las conclusiones que nosotros podemos llegar es que la disminución de la paratormona es en un 51% del valor inicial sin tratamiento farmacológico. Creo que eso es un dato importante, ¿no? No le dimos ningún tratamiento farmacológico a este paciente por las dificultades administrativas y lo que nos trajo la pandemia también en el hospital, ¿no?
Y para nosotros en nuestro medio se convierte en una alternativa para pacientes en los que tienen alguna contraindicación quirúrgica, o sea, como en este caso, paciente que no desea volver a operarse. Puede ser una terapia coadyuvante al tratamiento farmacológico o en pacientes que tienen resistencia o análogos de vitamina D. Bueno, yo quiero no dejar de agradecer realmente a la licenciada Marlene Colchao Pinto, que ella nos ayudó en la preparación de los cartuchos, a la doctora Milagros Dapelo, que es la que nos hace el seguimiento de los pacientes, y en sí a todo mi servicio, que gracias a ellos siempre están predispuestos a las nuevas tecnologías y los avances que se puede hacer en beneficio del paciente. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias, doctora Carla. Excelente ponencia, muy ilustrativa, por supuesto. Bien, a continuación, para poder seguir en el flujo de las ponencias rápidamente, voy a invitar al doctor Luis Cruz Llanos, médico nefrólogo del Hospital Cayetano Heredia, para que nos pueda narrar su experiencia con el uso del cartucho HA330. Adelante, doctor Cruz, por favor. Está con... falta que active el micrófono nada más. Perfecto, doctor. Sí, buenas noches con todos. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar la experiencia que como equipo en el Hospital Cayetano Heredia hemos tenido con el uso de los cartuchos de hemoperfusión, específicamente en el área de las enfermedades críticas. Rápidamente la agenda, introducción, la discusión de los casos clínicos, que en esta oportunidad tuvimos 3, y las conclusiones que de ellas devienen. Como ya se ha mencionado, solamente algunos puntos claves. La hemoperfusión es una técnica de depuración extracorpórea, ¿no?, que básicamente está basada en el principio biofísico de absorción y que exclusivamente se encarga de depurar las moléculas de mediano y gran peso molecular. Hay que recordar que esta técnica ya es de uso desde 1948, en la que las primeras indicaciones fueron la depuración de toxinas urémicas. Sin embargo, a lo largo de los años, pues la principal indicación en forma casi exclusiva han sido las intoxicaciones. Esta técnica se puede usar tanto de forma aislada como de uso combinado, como bien lo han mencionado, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a ver cuál ha sido el impacto de la terapia combinada, específicamente con terapia de hemodiálisis convencional y con hemodiálisis híbrida. Y un punto muy resaltante para poder comentar es la regulación de la respuesta inmune, que ha cobrado importancia en los últimos años con el uso de los cartuchos de hemoperfusión. Este es un esquema que permite graficar de una u otra manera la terapia combinada que se usó de hemoperfusión con hemodiálisis, y solamente para mencionar acá que a efectos de evitar la coagulación del sistema, las líneas arteriales deben ir conectadas en primer lugar al cartucho de hemoabsorción y luego al filtro de hemodiálisis convencional, o en el caso de la terapia renal continua, conectados secuentemente, ¿no? El primer caso trata de un paciente de iniciales JBC masculino de 66 años, natural y procedente de Lima, que específicamente llega al Hospital Cayetano Heredia por una historia de dolor abdominal de intensidad progresiva, que en las últimas horas se agudiza, y eso hace que él llegue al Hospital Cayetano Heredia. Las funciones biológicas que presenta el paciente, lo más resaltante es que tiene un apetito disminuido, dada la evidencia de náuseas y vómitos que presenta el paciente, asociada a una sed aumentada, y algo resaltante es que no hubo variación en el volumen urinario. Como comorbilidades, el paciente presentó hipertensión arterial, colecistectomía y litiasis renal izquierda con antecedente quirúrgico. El paciente, cuando llega, el paciente presenta signos vitales, ¿no?, que hacen deducir que está hemodinámicamente estable. Dentro de los hallazgos físicos relevantes, pues llega un mal estado general, mal estado de hidratación y nutrición. Presenta signos a nivel de piel de deshidratación, ictericia, y a nivel abdominal pues podemos evidenciar el abdomen distendido y doloroso a la palpación difusa.
Hay que recordar que el paciente estaba en grado 15 en todo momento. El perfil tanto bioquímico como hematológico evidencia leucocitosis sin desviación izquierda. Dentro de los parámetros bioquímicos, pues se llega a evidenciar, ¿no? Lo más resaltante es la PCR en 433, que fue el único parámetro que se pudo evidenciar en este paciente, asociado a la evidencia clara de retención de productos nitrogenados y tendencia a la hipercalemia. La gasometría, pues, se evidencia también de acidosis metabólica con respuesta ventilatoria adecuada. Se le hizo tomografía abdominal con contraste en la evolución del paciente y presenta pancreatitis aguda biliar necrotizante. Y el diagnóstico nefrológico que se hizo a la evaluación fue una lesión renal aguda AKIN3, no ligúrica, la causa nefritis tubulointersticial aguda por el proceso inflamatorio. Las complicaciones, básicamente, el trastorno ácido base que presenta. En el contexto de un paciente con pancreatitis aguda litiásica severa. Hay que recordar que dentro de la forma de enfocar la terapia de reemplazo renal, tenemos que valorar la estabilidad hemodinámica que presenta el paciente. En este cuadro me permito presentarles, digamos, las diversas opciones de terapia de reemplazo renal en función al grado de estabilidad hemodinámica que presenta el paciente. En el primer caso, el paciente estuvo estable, no tuvo dosis de soporte vasopresor y por eso se indicó una hemodiálisis intermitente, una hemodiálisis convencional. Dentro de la evaluación de hospitalización, el primer día de evaluación por el servicio, pues se indica hemodiálisis convencional más hemoperfusión. Y acá quiero resaltar algunos aspectos técnicos respecto a la prescripción de hemodiálisis convencional, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre ligados a la dosis de diálisis que nosotros podemos evidenciar, calculando el KTB, y en este contexto, pues, nosotros usamos la fórmula de Loguirda para calcular aproximadamente un porcentaje de reducción de las toxinas urémicas de 40%, con un tiempo de 3 horas. Recordemos que el porcentaje de saturación de los cartuchos son de 2 a 3 horas, para un ultrafiltrado de 0.5 y un peso aproximado de 60 kilos. Nos dio un KTB al inicio de 0.56. Esta es la prescripción de la terapia de hemodiálisis más hemoperfusión, en donde tomamos en cuenta los parámetros según las descripciones que han dado del cartucho. 3 horas con heparina de 20 unidades por kilo en bolo, según las condiciones clínicas del paciente, y se usó en este contexto el cartucho de hemoperfusión HA330. ¿No? Acá están los parámetros de prescripción que se usó en este primer paciente. En el segundo día se hizo también la hemodiálisis convencional más hemoperfusión, y se aumentó aquí el número de horas 3.5, ¿no? Con un QE de 250, que es el máximo permitido cuando se usa la terapia combinada, y logrando en este caso un KTB al segundo día de 0.76. Al tercer día ya solamente se hizo hemodiálisis convencional y se prescribió también con 3 horas y media y se logró una dosis de diálisis de 1.32. Bueno, en este contexto solamente se hizo 2 sesiones de hemoperfusión a este paciente. ¿Cuáles fueron los resultados en función al uso de hemoperfusión específicamente con la medición del PCR, ¿no? Entonces vemos acá que hubo un descenso significativo, ¿no? Bueno, aproximadamente del 35% luego de los 3 días de terapia de hemodiálisis, 2 días de hemodiálisis más hemoperfusión. ¿Qué es lo que pasó con el paciente? El día 5, a partir del día 4 y 5, pues continuó con hemodiálisis intermitente. Recordemos que el paciente, por la gravedad de su condición, estaba en la unidad de cuidados intensivos y necesitaba una terapia de reemplazo renal que fuera de frecuencia diaria. El paciente fue dado de alta hospitalaria en el día 45, no evidenció mayores complicaciones y luego se hizo sus controles ambulatorios, ¿no? A la semana y a las 2 semanas de la alta hospitalaria. El segundo caso clínico se trata de un paciente, también de inicial PSHJ, masculino de 72 años, natural de Tarma, presente de Lima, quien acude también por historia de dolor abdominal asociada a náuseas y vómitos, y llega al Hospital Cayetano Heredia aproximadamente el 12 de septiembre. Las funciones biológicas son las que se describen en la diapositiva,
Y él no tenía algún factor de riesgo cardiovascular, pero sí tenía diagnóstico de litiasis vesicular un año antes del ingreso. Este paciente, a la evaluación de inicio, pues llega hemodinámicamente inestable, llega con presión 80-50. Se le puso, en este caso, un plan de líquidos específico, con la cual la presión llegó a 170, pero tuvo que usar soporte vasopresor. La dosis de noradrenalina usada con el paciente fue 0.25 microgramos kilo minuto. Y estos fueron los hallazgos físicos relevantes que el servicio encontró al momento de la evaluación. También contó con un mal estado general, mal estado de hidratación. Tenía signos de deshidratación severa. El abdomen nuevamente distendido, disminuido, ruidos hidroaéreos, poco depresible. Y el Glasgow del paciente estaba en 13 de 15. A la evaluación bioquímica, nuevamente vemos que el paciente tiene leucocitosis, ¿no? Que no es muy marcada en relación a la anterior, retención nuevamente de productos nitrogenados, ¿no? Tiene hipernatremia, y bueno, acá lo que se me dio el paciente son algunos otros enzimas, en este caso digestivas, como la amilasa y lipasa. Acá se presenta también la gasometría. En la ecografía abdominal, pues el paciente tuvo colecistitis aguda litiásica con signo de hepatopatía crónica. El diagnóstico nefrológico del paciente fue una lesión renal aguda, aquí en 3 oligúrica, por el uso de vasopresores. La etiología que fue planteada fue una necrosis tubular aguda isquémica, con las complicaciones ácido-bases que de ello deviene, en contexto de un paciente con shock distributivo y pancreatitis aguda litiásica severa. Nuevamente el cuadro, en el contexto del paciente, estaba con una inestabilidad hemodinámica moderada, usaba aproximadamente 0.25 microgramos kilo minuto, y eso nos hizo plantear la opción de darle una hemodiálisis híbrida tipo SLED. Entonces, ¿cómo es que se abordó el paciente? El día 1, el paciente, dado que llegó con presión en 80-50, se optimizó un protocolo de hidratación con salino, que aproximadamente se dio 5.5 litros en 24 horas, y recordemos que en un paciente con pancreatitis aguda severa que recibe más de 4 litros en 24 horas, pues ya tiene una diferencia de mortalidad significativa con respecto a uno que usa menos de ello. Acá nuevamente, para demostrar el efecto de la fibrioterapia agresiva y el riesgo de lesión renal aguda justamente en estos pacientes. Al día 1 de ingreso a la unidad de cuidados intensivos tuvo un score SOFA de 19, que implica una mortalidad de 90%. El paciente llega con soporte vasopresor, soporte oxigenatorio, y se inicia hemodiálisis híbrida, sea un SLED, en este caso por 6 horas, y bueno, se hace la prescripción nuevamente con la ecuación de Dogger modificada para este escenario, con un porcentaje de reducción de urea de 40% para un KTB de 0.6. Nuevamente, la indicación o prescripción de hemodiálisis híbrida, indicación de 6 horas sin heparina, con un QB de 200 y un QB de 300. Con un ultrafiltrado en este contexto, dado el paciente que estaba oligúrico, se calculó en 2 litros. El segundo día, nuevamente por la estabilidad hemodinámica, se dio al paciente un SLED con un porcentaje de reducción de urea de 50% y un KTB de 0.87, para lo cual recordemos que la dosis de noradrenalina estuvo en 0.25, actualmente en este contexto el día 2 está en 0.6 microgramos kilo minuto. Ese fue el objetivo de usar los 2 primeros días una terapia híbrida. Al tercer día, dada la mejora en las condiciones, se adicionó la hemoperfusión. Nuevamente se hizo la prescripción de diálisis. Para este contexto, el tercer día ya con un KTB de 1.23, nuevamente se hizo la prescripción de terapia combinada. En este contexto se dio 4 horas como régimen convencional, una dosis de heparina de 20 unidades por kilo en polo, y se adecuó los parámetros de tanto flujo sanguíneo como flujo del dializado para el contexto del paciente. El día 4 se continuó con hemoperfusión más hemodiálisis convencional. El día 5 también recibió los 3 días de terapia combinada después de un SLED, y vamos a ver los resultados en este contexto. Tuvo cambios en los niveles séricos de proteína C reactiva, ¿no? Vemos acá que hay un descenso, digamos, un poco sostenido de la proteína C reactiva después de los 3 días de terapia. La interleuquina 6 es la que significativamente mostró más descenso en los 3 días de terapia,
aproximadamente mostraban un 68%. La lipasa y la amilasa se midieron también en estos pacientes, dado el contexto de pancreatitis aguda, y quisimos valorar también el grado de depuración de estas enzimas, ¿no? Tuvo un descenso significativo después de los 3 días de terapia, la amilasa igualmente, y al día 5 se lo desteta de vasopresor. Justamente uno de los objetivos era eso, plantear los 2 primeros días de hemodiálisis híbrida y 3 días consecutivos de terapia combinada con hemodiálisis convencional y hemoperfusión, para lograr un destete de vasopresor y de esa manera pues, poder modificar las condiciones y el pronóstico del paciente. A ese momento, recordemos que el paciente ingresó con un SOFA de 19, al momento del día 5 y el destete de vasopresor tenía un SOFA score de 12, que implica una reducción de mortalidad de 40%, actualmente una mortalidad de 50%. El día 6 ya continuó con hemodiálisis convencional, se le dio 4 horas como régimen convencional para un KTB siempre de 1.3 y así siguió hasta el día 15 de estancia hospitalaria. ¿Qué es lo que pasó con el paciente? Pues hay que mencionar aquí que dado las condiciones de que el manejo conjunto de la comorbilidad con el manejo dialítico no fueron de la mano. Este paciente lamentablemente tuvo un desenlace fatal, toda vez que las medidas conservadoras de la patología de fondo pues no fue manejado de forma precoz y oportuna por las diversas limitaciones que como Hospital Nacional podemos tener. El caso clínico 3 se trata de un paciente de inicial BBJ, masculino de 60 años, natural de Trujillo, procedente de Lima, de ocupación agricultor. Este paciente tiene una historia de 4 días, llega después de la mordedura de rata, dado el contexto de ocupación que tenía ese paciente, y que en un primer momento pues evidencia manifestaciones clínicas locales, pero que luego ya va influyendo a nivel sistémico, ¿no? Llega un paciente con náuseas, vómitos, ictericia, y el momento del ingreso, la razón por la cual llega al hospital es las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. El paciente ya refería más o menos desde el día de 2 días antes del ingreso una orina colúrica, ¿no? que lo hacía con una frecuencia de 3 a 4 al día. El apetito estaba disminuido y bueno, era un paciente que no presentaba factores de riesgo cardiovascular. Llega hemodinámicamente estable, saturando al 92% al límite, sin soporte vasopresor. Al examen físico resaltante, pues era la ictericia, ¿no? El estado de hidratación estaba básicamente en un estado de deshidratación severa. Y los parámetros bioquímicos más resaltantes, bueno, que el paciente sí presentaba leucocitosis con desviación izquierda, presentaba retención de productos nitrogenados, y lo más resaltante era el bilirrubina en 17, con un TGO también y un TGP que está aumentado, con alteración gasométrica producto de la lesión renal aguda. De ecografía abdominal, hepatomegalia asociada a esteatosis, hepática moderada. El diagnóstico nefrológico del paciente, una lesión renal aguda, aquí en 3 no ligúrica, nefritis turointersticial aguda por sepsis como causa, y las complicaciones ácido-base que presentó. El diagnóstico de fondo fue síndrome ictérico febril por leptospirosis y la sepsis por partes blandas dada la mordedura en el dedo del pie. En este caso, el paciente no presentó estabilidad hemodinámica y se optó por usar los cartuchos de hemoperfusión desde el primer día como terapia combinada. Nuevamente, se hizo siempre siguiendo el protocolo de evaluar la eficacia dialítica con un KTB inicial de 0.55, dada la retención de productos nitrogenados. La prescripción de hemodiálisis más hemoperfusión inicia de 2 horas y media, con la dosis de heparina de 20 unidades por kilo en bolo, aparte de la anticoagulación del cebado previo que tenía en el sistema. El segundo día ya se logró un porcentaje de reducción de urea de 50% con un KTB de 0.76, y el tercer día, bueno, planteamos darle una terapia convencional con porcentaje de reducción de urea más de 65%, con un KTB objetivo de 1.24. En cuanto a los resultados, vemos una disminución significativa también de los niveles de PCR presentados de pacientes, aproximadamente 75%, de interleuquina 6 que también se midió en ese momento, ¿no? Que también mostró un descenso de manera sostenida,
el factor de necrosis tumoral de igual manera. La bilirrubina también mostró un descenso, digamos, considerable de sus valores séricos. Recordemos que este no es un cartucho cuyo objetivo principal va a ser depurar las bilirrubinas, ya que es un cartucho específico. Sin embargo, sí hay reportes que en contexto de pacientes críticos con bilirrubinas altas, pues va a tener el efecto de depuración significativa. Se midió también CPK, que es la creatinfosfoquinasa, en el escenario de paciente con leptospirosis, y se evidencia un descenso significativo en los valores séricos de la CPK. El día 4 se desteta la terapia del ruedo renal, y bueno, la evolución que tuvo el paciente fue una evolución favorable, fue ya con creatinina en 1.2, y la evolución al mes que tuvo el control ambulatorio pues fue muy favorable. Como conclusiones, en los casos de pancreatitis aguda biliar severa, se evidenció que la terapia combinada empleada disminuyó significativamente las concentraciones séricas de mediadores inflamatorios, medidos, en este caso como la interleuquina 6 y PCR, en 68% y 35% respectivamente, luego de las 72 horas de terapia combinada. Y en el caso de la sepsis por leptospirosis, se documentó aclaramiento significativo del 75% de los niveles séricos del PCR, luego de 72 horas de la terapia combinada. Esto nos hace pensar de que la terapia combinada de hemoperfusión más hemodiálisis en el contexto de enfermedades críticas pues puede ser una opción o proporcionar beneficios tanto desde el punto de vista de la estabilización hemodinámica, como bien pudimos ver en el segundo paciente, depuración de citoquinas proinflamatorias, que como los estudios han demostrado, a mayor depuración de citoquinas proinflamatorias, menor riesgo de progresión de daño tisular. Y obviamente que también tiene un impacto significativo en la regulación de la respuesta inmune, que hace, digamos, tallar a que pueda abrirse líneas de investigación respecto a ello. Sin embargo, no podemos todavía decir de que tenga un impacto a corto plazo y a largo plazo en la mortalidad, por lo cual se requiere más de estudios en este escenario crítico. Muchas gracias. Muy bien, doctor Cruz, le agradezco por su ponencia y vamos a invitar luego inmediatamente al doctor Giancarlo Saldaña, que es médico intensivista del Instituto Neurocardiovascular de las Américas, conocido como INCA, y nos va a comentar acerca de su experiencia con el cartucho, también el cartucho HA330. Adelante, doctor Giancarlo. Encender nada más el micrófono. Muy bien. Cuando guste, doctor. ¿Pueden ver mi pantalla, Carlos? Sí, se puede ver. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Agradezco la invitación a Lolita, a Carlos, el ingeniero. Nosotros vamos a hablar acerca de la experiencia que hemos tenido aquí en Clínica del INCA con 2 pacientes en quienes hemos usado ya el cartucho de remoción extracorpórea de citoquinas, ¿no? El cartucho HA330. Tenemos el caso 1, que es un paciente con shock séptico a quien le hicimos hemoperfusión. Este paciente se trata de un paciente varón de 60 años con antecedente de diabetes mellitus y hipertensión arterial hace 10 años, no controlada y sin tratamiento. Además, el paciente era portador de placas metálicas en la pierna derecha por fractura hace más o menos 15 años y era un paciente con alcoholismo crónico. La familia nos relataba que 5 días antes de ingreso a otra institución, él se había caído de la cama presentando una contusión en el hemitórax derecho, hipocondrio derecho y sensación de malestar general. A esto se añade en el transcurso de los días hiporexia, fiebre y dolor en el hipocondrio derecho, motivo por el cual acude por emergencia. Inicialmente, en la otra institución se encontró una frecuencia cardíaca de 108, saturando 94%, frecuencia respiratoria en 24, una presión limítrofe y una temperatura cercana a 38. El paciente se encontraba despierto, orientada, con llenado capilar lento, tendencia a la hipotensión. El morbollo vesicular estaba abolido en el tercio inferior del hemitórax derecho, crépitos en el hemitórax derecho, y además de lesiones flogóticas en el miembro inferior derecho.
La decisión primera fue hospitalizarlo en una sala común durante 48 horas en espera de pase a UCI, porque no habían camas en otra institución. Es entonces cuando se comunican con nosotros, con la clínica del Inca, porque nosotros teníamos camas libres en la UCI. En el transcurrir de esas 48 horas se realizó una TEN de tórax y los siguientes análisis de laboratorio, ¿no? Tenía una PCR en 78, ya estaba con discreta leucocitosis, las plaquetas estaban en discreta disminución, el dímero D estaba un poco alto, el valor normal acá es hasta 5, urea y la creatinina ya estaban comenzando a elevarse y tenía una glucosa alta también. Asimismo, veíamos hiperbilirrubinemia a predominio directo y un gran consumo de albúmina. Por lo demás, la gasometría no mostraba tanto déficit de base, -7, pero un pH todavía que compensaba, un bicarbonato con tendencia a la disminución y un PC2 compensando ese bicarbonato, ¿no? Al inicio, enseñando esta tomografía que se hizo aquel día en el otro hospital, tenemos una tomografía que nos hace recordar en gran medida lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una tomografía con infiltrados intersticiales, difusos, y una efusión pleural en el lado derecho. Esa tomografía no es de un COVID, sino es de un paciente con una, bueno, vamos a ver más adelante, acá lo describe el radiólogo con un proceso inflamatorio pleuroparenquimal, con nódulos cavitados y consolidación facial derecha. La vemos de nuevo, nos hace recordar bastante a lo que vemos ahora, pero como les digo, esto es mucho antes del COVID. El paciente ingresa a nuestra institución en muy mal estado general, disneico, con alteración hemodinámica, anúrico ya de las 48 horas que había estado monitorizado, ya tenía 36 horas estando anúricos y utilizando vasoactivos. Más o menos 8 cc de noradrenalina, que vendrían a ser 16 microgramos kilogramo minuto. Al examen físico, pues sí, el paciente lucía ictérico, como lo habíamos visto en las bilirrubinas, tenía unas lesiones costrosas en la planta del pie y el tobillo derecho. El morbullo vesicular resultaba abolido en el tercio inferior del emitórax derecho y ya estaba usando musculatura accesoria. Esto es importante porque esto nos va a definir las conductas que fuimos tomando en el transcurso de las horas. El paciente tenía un llenado capilar lento, un abdomen distendido, neurológicamente todavía estaba con 15 de Glasgow. Sin embargo, los diagnósticos iniciales ya habíamos planteado nosotros un shock séptico, un foco, una neumonía basal derecha, descartar un empiema pulmonar, una infección de partes blandas, un pie diabético, descartar una bacteriemia también. Y tenía una disfunción orgánica multisistémica este paciente. Cardiovascular, una insuficiencia respiratoria aguda, cardiovascular básicamente por lo que es el shock, insuficiencia respiratoria aguda porque el paciente ya llegaba con uso de musculatura accesoria y una PO2 baja, una falla renal aguda que se evidenciaba desde el ingreso con una creatinina ya con tendencia a elevarse, una disfunción hepática y una hiperbilirrubinemia predominio directo, y disfunción hematológica, una plaquetopenia leve todavía. Entonces, ¿cómo evoluciona este paciente? Inmediatamente casi nosotros lo intubamos y lo conectamos a ventilador mecánico, para esto lo sedamos, sí, y al momento de sedarlo rápidamente comienza a aumentar el soporte vasopresor. Comunicamos al departamento de cirugía de tórax para la evacuación de la colección del hemitórax derecho, y a traumatología para la evaluación de las lesiones en el miembro inferior derecho. Y a nefrología por la necesidad de hemodiálisis urgente. Recordar que este paciente llevaba ya más de 36 horas en ese momento más de 36 horas en anuria, ¿no? Y procedemos a toma de analítica basal, antibioterapia amplio espectro, considerando que no consideramos, darle vancomicina, sino linezolid por el perfil nefrotóxico del mismo. Le damos linezolid, limeropenem, una hidratación guiada por análisis del contorno del hondo de pulso, y estos son nuestros análisis que llegamos prácticamente a las 3 horas de ingreso a UCI, ¿no? El PCR en 108, la leucocitosis con tendencia a subir, las plaquetas un poco más bajas, el dímero D se mantenía, la urea ya estaba comenzando a elevar más, 281, la anterior está en 180, la creatinina de 2.36 había subido casi 3 puntos, hasta 5.36, y ya había una alteración gasométrica, teníamos un pH con acidosis metabólica, ¿no? Una gasometría, con acidosis metabólica, y una hipercalemia. Entonces, inmediatamente pues llega la nefróloga, con los cirujanos y conmigo que estábamos de guardia, decidimos iniciar hemodiálisis y hemoperfusión. Debido a los resultados laboratoriales, básicamente el estado del paciente,
la falla renal y un aumento marcado de los mediadores inflamatorios. Parece entonces ya nos había llegado la procalcitonina, y la procalcitonina decía mayor de 100. Entonces, el paciente ingresó más o menos al mediodía y a las 8 de la noche ya estábamos iniciando lo que es hemodiálisis más hemoperfusión. Programamos una sesión de hemodiálisis de emergencia más hemoperfusión con el cartucho de la marca J-Front modelo HA330. Iniciamos con 2 horas de hemodiálisis con ultrafiltrado total de 1000 cc y 3 horas de hemoperfusión sin complicaciones, pero más o menos a los 30 minutos posterior al término de la terapia, el paciente presentó hipotensión, requiriendo mayor dosis de noradrenalina y fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, que en un inicio pensamos descargar, pero respondió bien a la cardioversión farmacológica con amiodarona. Bueno, esta es la imagen, el paciente pues está posterior, y este es como lo pusimos el filtro y el cartucho para la hemodiálisis, ¿no? El filtro el cartucho A330 más la hemodiálisis que se realizó, una hemodiálisis convencional, ¿no? De 2 horas, extrajimos solo 1000 de ultrafiltrado. Bueno, acá estamos con el paciente. Ese es el personal, el paciente en ventilación mecánica, haciéndole hemodiálisis y hemoperfusión, ¿no? El paciente, la evolución de este paciente, pues el primer día después del evento, el paciente persiste inestable, aumentando el requerimiento de vasopresores. 2 horas después del inicio de la terapia se requiere inicio de vasopresina incluso. Persiste con hiperglicemia, requiere infusión de insulina, continúa anúrico. Por inestabilidad hemodinámica, la siguiente sesión ya no hicimos hemodiálisis convencional, sino consultamos con nefrología. Nefrología tomó la decisión de hacerle hemodiafiltración venovenosa por 6 horas, más hemoperfusión 3 horas, y se realizó con un ultrafiltrado de 2500 cc en 6 horas. El paciente tolera el procedimiento, estando con doble soporte vasopresor, con taquicardia sinusal, pero lo que observamos nosotros en los marcadores inflamatorios es que comenzaron a disminuir. El día 2, básicamente igual, persiste el paciente inestable con doble soporte vasopresor. Se realiza la segunda sesión de hemodiafiltración venovenosa de 6 horas con hemoperfusión de 3 horas. Esta sería la tercera sesión de hemoperfusión. Posterior a la terapia, comenzamos a disminuir ya la dosis de vasopresina. Sin embargo, durante la noche las dosis de vasopresores comienzan a ser mayores, hasta 0.2 unidades minuto de vasopresina, y manteniendo una noradrenalina casi a 23, 24 cc por hora, alrededor de 0.42 microgramos kilogramo minuto. Se requiere los parámetros de ventilación mecánica sin variación. Básicamente este paciente siempre, el problema ventilatorio, si bien es cierto estaba presente, el paciente se dejaba ventilar con volúmenes tidales protectivos, 420, el paciente era muy alto, PIP 8, frecuencia respiratoria de 20 y presión control de 18. Sin embargo, persiste anúrico. Ese mismo día, el día 2, al ver la inestabilidad hemodinámica, cirugía de tórax, decide drenaje de la colección del hemitórax derecho y deja un tubo de drenaje torácico. Se estrelló una colección hematopurulenta aquel día, más o menos 300 cc, y el paciente presenta plaquetopenia hasta 56.000, anemia hasta con 8.1 y un trastorno de coagulación con alteración del fibrinógeno y el TTPA. Requiere entonces transfusión de hemoderivados y se transfunde un concentrado plaquetario y 2 unidades de plasma fresco congelado. Se evidenció marcada disminución de los niveles de interleuquina 6, la PCR y la procalcitonina. Al siguiente día, pues el paciente seguía en shock, con doble soporte vasopresor, pero con menos requerimientos de vasopresina, parámetros ventilatorios sin variación, y tenemos una respuesta a nivel de la diuresis, 500 cc en 24 horas. Y acá hay una situación que nos lleva a un hemocultivo positivo para los cocos gram positivos. Se inicia la tercera sesión de hemodiafiltración venovenosa más hemoperfusión de 3 horas, sería el cuarto ciclo. El paciente lo tolera sin complicaciones y posterior a la terapia, los requerimientos de vasopresores presentan una marcada disminución, lográndose retirar incluso la vasopresina, quedando solamente con noradrenalina a una dosis de 9 cc por hora. En vista de los hallazgos de laboratorio de microbiología que habían evidenciado un Staphylococcus aureus, infectología decidió la terapia combinada de vancomicina 1 gramo cada 72 horas, más una dosis poshemodiálisis, y linezolid de 600 miligramos cada 12 horas.
Los reactantes de fase aguda otra vez se mostraron en marcada disminución. Ya voy a presentar una tabla con los resultados de los reactantes de fase aguda. Y a las 72 horas, al fin, el paciente ya está libre de vasopresores, mejora la diuresis. El paciente requirió 8 sesiones de hemodiálisis más y 2 semanas después se logra el retiro de la ventilación mecánica. Una semana después del retiro de la ventilación mecánica es dado de alta de UCI y debido a la bacteriemia y presencia de material de osteosíntesis en la pierna derecha, el paciente presentó osteomilitis. 6 semanas después se le realizó una amputación supracondilia y 8 semanas después el paciente es dado de alta en buenas condiciones generales sin requerimiento de terapia de reemplazo renal. Este fue el comportamiento de los marcadores laboratoriales, ¿no? Es un paciente que vimos hace casi un año ya. La PCR, para recordar, nos llegó casi en 108 al día siguiente, después de la primera hemodiálisis, no mejoró mucho. Sin embargo, después de los 3 ciclos de hemodiafiltración venovenosa más hemoperfusión, con el cartucho HA330 vemos evidente la marcada disminución laboratorial, ¿no? Alrededor de 82, posteriormente más o menos igual, casi 82 el día siguiente. Posteriormente ya llegó a un poco más de 23, 24 y posteriormente para terminar en menos de 20 el día 29. Igual comportamiento tuvo la procalcitonina, ¿no? De empezar en un valor mayor de 100 hasta el día 29 de octubre prácticamente en valores de 2, 3 de procalcitonina. Si bien es cierto, todavía es alto, es casi para 100 es bastante significativa la mejoría en cuanto a los marcadores inflamatorios. Igual la interleuquina 6, felizmente con este paciente tuvimos la oportunidad de dosar la interleuquina 6. Si bien es cierto, los resultados no estuvieron inmediatos, como sabíamos que estábamos usando un producto nuevo para nosotros, el cartucho, HA330, tomamos la salvedad de hacerle en cada posterior a cada ciclo del uso del cartucho, usamos el dosaje de interleuquina 6. Si bien es cierto, no nos llegó el mismo día, lo tuvimos casi 72 horas después y evidenciamos una marcada también disminución de la interleuquina 6. Por arriba de 400 y todo el tiempo que usamos el cartucho hasta el 29 de octubre que se usó el cartucho, la interleuquina 6 prácticamente llegando a valores normales ya. Asimismo el lactato, si bien es cierto el lactato generalmente va a seguir la misma curva de los vasopresores, el lactato siguió elevando porque los vasopresores seguían elevando, pero en algún momento, y de hecho también esto tuvo que ver, más allá del cartucho, también tuvo que ver el drenaje de la colección y el uso de tratamiento antibiótico apropiado para los cultivos que estuvimos dando. De hecho se cambió, como dije, ¿no? Y usamos una terapia combinada entre vancomicina y linezolid. Comenzó a disminuir la curva de lactato, llegando también pues a casi valores normales, que es menos de 2. Bien, ahora el segundo caso, compartir esta experiencia con ustedes. Bueno, aquí el meollo del asunto en el primer caso es que con este paciente entramos prácticamente el mismo día que lo ventilamos. El mismo día que inició el shock, iniciamos la terapia con hemoperfusión. Este caso es un caso un poco distinto. Es un paciente con pancreatitis, shock séptico y que también usamos la hemoperfusión. Paciente varón de 53 años sin antecedentes de importancia. Un paciente transferido de otra institución con historia de dolor abdominal hace más o menos 10 días. Hospitalizado hace 5 días con el diagnóstico de pancreatitis aguda potencialmente grave. 72 horas después ingresa a UCI por deterioro oxigenatorio, presentando rápidamente deterioro. Este paciente presenta falla respiratoria, renal, hematológica, rápidamente soporte ventilatorio y soporte vasopresor. A nosotros nos llaman básicamente por la necesidad de terapia de reemplazo renal que no era posible dar en su institución y la posibilidad de usar ECMO. Entonces, el tratamiento inicial, el paciente bajo pseudoanalgesia, muy inestable, con noradrenalina alrededor de 0.3 microgramos kilogramo minuto, un severo compromiso pulmonar con una PAFI menos de 150. Vemos acá unos parámetros prácticamente de estrés, ¿no? Un PIB de 10, una FIO2 de 70%, el abdomen distendido, ruidos hidroides ausentes, una sonda nasogástrica con abundante residuo bilioso y llevaba ya anúrico 72 horas al ingreso a nuestra unidad. Recordar que este paciente ya venía ventilado, o sea, ya estaba en disfunción previo a que nosotros lo recibiéramos, ¿no? Tenía unas plaquetas en 64.000, una acidosis metabólica, con un exceso de base de -12, una presión arterial de oxígeno de 89, con un FIO de 70%.
elevación de la creatinina, un marcado disminución de la albúmina. La PCR y la procalcitonina también ya estaban elevándose. Rápidamente decidimos antibiótico-terapia de amplio espectro, soporte hemodinámico y ventilación mecánica protectiva. Coordinamos con nefrología para el inicio de terapia de reemplazo renal. Este paciente fue posterior al primer caso presentado, entonces teníamos algo de experiencia con un caso en hemoperfusión, por lo que decidimos darle 3 horas de hemoperfusión. Se realizó el primer día un ultrafiltrado de 1500 con un volumen de reposición de 20 litros. Se toleró el procedimiento y el paciente logra salir de vasopresores. Esta es la tomografía pulmonar de este paciente. Mostraba básicamente un patrón de consolidado bilateral y patrón de efusión pleural bilateral, ¿no? Un patrón, si bien no es el patrón de distrés típico, más parecen unas atelectasias pasivas bilaterales, pero el problema que nos causaba a nosotros era la pancreatitis aguda Baltasar con signos de necrosis pancreática que condicionaba una hipertensión intraabdominal importante. Además ese quiste, ¿no? Nos consideraba una hipertensión intraabdominal importante que hacía que el paciente no pudiera tener un adecuado compliance del sistema respiratorio. Asimismo, pues al día 2 continuamos bajo analgesia, aumentamos requerimientos de oxígeno en ventilación mecánica, la hemodinamia estaba estable, el abdomen tenso con un aumento de la PIA más de 20, anúrico. Se recibe el segundo ciclo de hemodiafiltración venovenosa más hemoperfusión, el paciente tolera adecuadamente y se presenta un aumento de los marcadores inflamatorios. El paciente continúa en mal estado, reiniciamos vasopresores para el día 3, altos requerimientos de oxígeno, persiste con PIA mayor de 20 y ríos hidroaéreos ausentes. El paciente, a pesar de todo, continúa anúrico. Consultamos, hicimos una junta médica aquí y tomamos la decisión de ingresarlo a sala por síndrome compartimental abdominal. La verdad, esta decisión se tomó en conjunto con los cirujanos, hicimos una junta médica porque el paciente persistía en mal estado general, estando en las últimas 24 horas habiendo progresado relativamente favorable, ¿no? Sin embargo, pues el paciente entra a sala y este día y al día siguiente sigue entrando consecutivamente a limpiezas quirúrgicas. Continúa en sesiones de hemodiafiltración venovenosa más hemoperfusión con marcada disminución de los marcadores inflamatorios. El paciente cursa con evolución favorable post-op, requiriendo menores presiones ventilatorias, menores requerimientos de oxígeno. Se realizó una laparotomía exploratoria con drenaje de colección intraabdominal y lavado de cavidad. Además, se colocó un catéter de irrigación continua y de drenaje. Es intervenido quirúrgicamente en estas 3 ocasiones para el lavado de cavidad y necrosectomía. El paciente continúa con una evolución favorable dentro de los 3 siguientes días. Sin embargo, el día 7 el paciente nuevamente comienza a requerir vasopresores, un aumento de los requerimientos de oxígeno. Ya habíamos iniciado NPT por el ayuno prolongado y estábamos persistiendo con hemodiálisis intermitentes y flujos urinarios limítrofes. Colocamos el sistema de monitoreo PICO y iniciamos nuevo ciclo de hemodiafiltración venovenosa más hemoperfusión. Asimismo, el cultivo de líquido acítico salió positivo para Cinetobacter baumannii complex y una secreción bronquial positiva para Pseudomonas aeruginosa. Ese es el sistema de monitoreo de PICO, que ven al lado izquierdo. Y esa es la máquina de hemodiálisis y el filtro y el cartucho HA330 que está de este lado, ¿no? 48 horas después, a pesar de la terapia de antibiótico de amplio espectro, colistina, tigeciclina, meropenem para los gérmenes que habían aislados, el deterioro persiste, el deterioro oxigenatorio y acidosis respiratoria. Decidimos, ya veíamos que el caso venía muy mal y requerimos realizar ECMO venovenoso. Continuamos con sesiones de hemoperfusión. Sin embargo, el paciente fallece luego de 24 horas en ECMO venovenoso. Ese fue el día de la canulación. Hicimos una eco transesofágica, por lo cual guiamos la canulación, pero sin embargo, pues este paciente no tuvo éxito, ¿no? ¿Cómo se comportaron los marcadores inflamatorios después de la hemoperfusión? Después de la hemoperfusión, pues vamos a ver, acá no nos llegaron algunos resultados, de hecho, pero vimos que la interleuquina 6 sí comenzó a disminuir, la procalcitonina también al día 24, incluso de noviembre, fue su mejor valor de procalcitonina.
La PCR, sin embargo, no sigue la misma tendencia, ¿no? Siempre se mantiene alta a pesar de todo, pero el lactato, bueno, se podría decir que se mantuvo siempre o casi siempre por abajo de 2 hasta que el paciente se descompensa agudamente el día 29, ¿no? El día 29 nosotros ya, el día 28 estábamos evidenciando una progresión del lactato, pero sin mayor aumento de la procalcitonina, pero sí con un aumento de la interleuquina 6. Estos días acá el paciente estuvo entrando al primer acto quirúrgico y días posteriores a las reintervenciones para el lavado de cavidad. Asimismo, el día 29, paciente que ya lo vimos bastante delicado, con una PCT por arriba de 4 y un lactato por arriba de 4 también, o sea, en shock, y con mayor aumento de los requerimientos de vasopresores, decidimos hacer otro ciclo de hemoperfusión, ¿no? Y el día 2 de diciembre, que el paciente fallece, pues se le tuvo que colocar el ECMO venovenoso, otra vez le dio una sesión de hemodiafiltración venovenosa más hemoperfusión, pero sin embargo, como digo, a pesar de los esfuerzos que hicimos con este paciente, si bien es cierto, después de una mejoría en los primeros días, no fuimos capaces de sacarlo, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, nosotros creemos que la hemoperfusión combinada con hemodiálisis o hemodefiltración venovenosa logra reducir los niveles de marcadores inflamatorios, tal y como lo hemos visto en estos pacientes. Es importante la elección, el tiempo y la prescripción de la terapia, ya que estos marcarán el pronóstico. Como vemos acá, vamos a ver 2 escenarios. Un paciente que entra ya varios días después de estar en ventilación mecánica y un paciente que entra prácticamente cuando empieza a disfuncionar, ¿no? Si bien es cierto, a pesar de todo, el paciente mejoró, al final el resultado fue malo, ¿no? Esta terapia debería usarse siempre junto a todo el soporte de UCI. O sea, nosotros debemos dar todo lo que normalmente damos y aparte la hemoperfusión, ventilación mecánica, soporte vasopresor, monitoreo hemodinámico, etc. Bueno, ese es parte del equipo que trabaja con nosotros en la clínica y bueno, muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias, doctor, por la excelente exposición. Adelante, Javier. Muchas gracias a los ponentes y vamos a entrar rápidamente en el ciclo de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas acá que voy a señalar. Las primeras son destinadas a la doctora Carla Postigo, de Harold Álvarez. Dice, aparte de la PTH, ¿hubo mejoría en otros parámetros y en la calidad de vida de ese paciente? Gracias, doctor, por la pregunta. Bueno, calidad de vida no le medimos porque era un tiempo muy corto, pero sí utilizamos el score de prurito modificado. El paciente ingresó con un score de 24, lo que era más o menos moderado, y al final de las sesiones de diálisis terminó con, perdón, de las sesiones de hemoperfusión terminó con 10, o sea, el prurito había bajado, ¿no? Su calidad de sueño también, según el score de Pittsburgh, había mejorado, y el apetito también, ¿no? Tal es así que el comentario de su esposa decía, ahora sale de diálisis con mucho hambre. Bueno, eso es un poco por la leptina. Calidad de vida, él refiere sentirse mejor, ¿no? Pero no le pudimos aplicar el score, el FS36 o el Eurocol, por el tiempo que teníamos era muy corto, ¿no? Casi un mes que se hubiera visto algo de mejoría, pero no se lo aplicamos. Lo único que nos guiamos es por lo que el paciente mencionó. Bien, la segunda pregunta también para usted, doctora, dice, ¿se pudo hacer un estudio de costo en el tiempo de uso del cartucho de hemoperfusión? Es decir, si hubiera utilizado el tratamiento farmacológico convencional y con cartucho y sin tratamiento farmacológico. No se llegó a hacer porque no lo pensamos como tal. Pero si nosotros le damos a un paciente tratamiento farmacológico pensando que ya es resistente o no podemos usar calcitriol, el siguiente medicamento que tenemos es paricalcitol, ¿no? Y a la dosis que le estábamos dando, que era 10 microgramos, era más o menos, la ampolla está acá, 80 soles, sería 180, es casi más o menos 4.000 soles por mes. Si le agregamos el Sinacalcet por la hipercalcemia que tenía, son 300 soles, más o menos Sinacalcet solamente usando de 30 miligramos, son 4.300, ¿no? Y el cartucho de hemoperfusión, corríjame si me equivoco, doctor, está más o menos 800 soles o 700 soles, ¿no? Casi 700 Entonces, soles.
Si damos 700 soles y utilizamos 8 cartuchos, son 5.600 soles que utilizamos en todo el tratamiento, ¿no? Entonces, con la disminución de paratormona, lo que no sabemos es realmente si nos va a ver con el nódulo hiperfuncionante, era muy difícil que nos responda un poco al tratamiento con paricalcitol, ¿no? Yo creo que si hacemos el seguimiento como fármaco económico, como lo dice, creo que sí va a haber buena ahorro, porque tenemos que ver que también que conforme va disminuyendo los valores de paratormona, disminuye la necesidad de tratamiento farmacológico, ¿no? Y también que cada vez el tratamiento con los cartuchos se va a ir espaciando, no va a ser tan seguido. Correcto, correcto. Eso es algo pendiente. Muy buena sugerencia, gracias. Así es. Hay una pregunta que está destinada a todos los panelistas, pero me la voy a tomar para mí, que tiene que ver con uno de los criterios de contraindicación para hacer la hemoperfusión. Pregunta Alejandro Tavera si la plaquetopenia es contraindicación para la hemoperfusión. Como expusimos hace unos minutos, hay un criterio de inclusión que establece que todo paciente que se le va a hacer hemoperfusión debe tener las plaquetas en un valor por encima de 60.000 por milímetro cúbico. Por debajo de este valor no se recomienda hacer ninguna de estas terapias. El mismo Alejandro vuelve a preguntar acerca del tiempo de utilización del cartucho. ¿Por qué hemoperfusión solo 3 horas si el cartucho tiene una capacidad de saturarse entre 6 a 12 horas? Existe un intervalo de recomendación de uso del tiempo para la hemoperfusión, como mencioné, que va de 2 hasta 6 horas. Estaríamos hablando de las terapias, digamos, convencionales. La duración de 12 horas se ha podido establecer solamente cuando este cartucho se utiliza en terapias lentas. Luego de 12 horas debería ya retirarse del sistema porque pierde la capacidad absortiva. El hecho de que se utilice solamente por 3 horas es porque ha sido la recomendación internacional en cuanto a todos los usuarios de esta terapia. Es decir, durante las 3 horas, para la mayor parte de los cartuchos, es tiempo suficiente de poder observar cambios estadísticamente significativos en los marcadores que estemos analizando. Pero siempre queda a criterio del médico tratante la decisión de manejar el tiempo de uso del cartucho de hemoperfusión. Recuerden que por lo general en la unidad de terapia intensiva, las terapias extracorpóreas como hemodiálisis convencional, por citar un ejemplo, tienen una duración bastante corta. Si vamos a hacer terapias lentas, pues ya estaríamos hablando de otro intervalo de duración. Pero se puede utilizar definitivamente el cartucho durante todo ese tiempo. Ya de allí no se recomienda porque lo que contribuiría sería aumentar el riesgo de coagulación del sistema. ¿Hay alguna, el que quiera hacer alguna otra pregunta, pues puede tipearlo acá en el chat, o si no, puede comunicarse con nosotros y a través de los correos que ustedes han dejado en el registro, podemos responder oportunamente. Hay 2 preguntas más, Javier, en el icono de preguntas. ¿Ya? Acá dice María Carrera, pregunta. Siempre incurro con colesterol alto moderado, siempre persiste un dolor de cabeza. Quisiera saber si haciendo un lavado de sangre disminuiría en mi sangre la grasa en sangre. ¿Me beneficiaría? Bien, los cartuchos de hemoperfusión en realidad pudieran hacer un barrido principalmente de LDL colesterol. Estaríamos hablando principalmente del uso del DPMAS, que ha mostrado tener también repercusión en este tipo de sustancias. Sin embargo, no hay una recomendación internacional para utilizar la hemoperfusión como terapia anticolesterolémica. No hay ningún estudio hasta este momento que pueda hacer esta demostración. Sin embargo, sí hay otras terapias que han logrado ya demostrar un efecto importante en este tipo de problemas, principalmente las plasmaterapias. Por eso tal vez es que el DPMAS sí pueda tener alguna repercusión en la disminución de los valores de LDL colesterol. En la cuarta pregunta.
¿Qué certificaciones? Esta es la otra pregunta que hace Rosa Quintero. Quisiera saber qué certificaciones tiene el producto que garanticen el cumplimiento de la normativa peruana. Vamos a cederle esta pregunta al ingeniero Córdoba y en todo caso pues la reforzaremos. Bien, bueno, tiene, en primer lugar, tiene el ISO 9001 de la fábrica de Jeffron. También está la marca de la Comunidad Europea, la marca CE, y otros reconocimientos tanto para la fábrica como para el producto también. Perfecto, sí, definitivamente tenemos ya la certificación para poder utilizar la hemoperfusión desde el punto de vista del registro sanitario sin ningún problema, y por eso todos estos médicos han podido tener esta experiencia local con el uso de la terapia. Otra pregunta que establece Elizabeth León acá, que comparte con nosotros, dice, ¿la hemoperfusión se puede dar en pacientes pediátricos? Definitivamente sí. Dentro de los criterios de inclusión se establece, por recomendación del fabricante, que el paciente debe tener un peso mayor a 20 kilos. Sin embargo, hemos visto que se han desarrollado estudios ya publicados en pacientes con menor peso, por encima de 10 kilos. Y hubo un caso publicado de un lactante de 6 meses con un diagnóstico de anemia plástica donde se pudo realizar la hemoperfusión a pesar de que pesaba 6 kilos con el mismo cartucho HA330. Pero la recomendación del fabricante, de manera, formal, es que se utilice la hemoperfusión en pacientes con un peso mayor a 20 kilos. Esto es tomando en consideración el volumen de cebado que tiene el cartucho HA330, que es un volumen que varía más o menos entre 180 más o menos 5 mililitros, que habría que sumarle todo el volumen que también representa una terapia extracorpórea. Bien, no veo más preguntas en el chat. Ingeniero. Sí, muy bien. Bueno, en principio, felicitar a todos los ponentes y nuevamente quiero dar las gracias a nombre de Nippon Medical Corporation, de Jeffron Biomedical, por su asistencia a este primer webinar peruano acerca de este tema tan actual como la hemoperfusión. Agradezco a todos su participación, sus preguntas, los saludos también, y esperamos poder contar con ustedes en el siguiente evento que hagamos al respecto, con otra nueva experiencia respecto al uso de los cartuchos de hemoperfusión. No quiero dejar de mencionar que está en este momento, acaba de encender su cámara, nuestra encargada de ventas en América Latina, que es la señorita Chixia Fu, que a todos conocemos ya como Lolita Xi. Está en este momento conectada ya y visible en la cámara. Gracias, Lolita, por todo tu apoyo, por tu apoyo también técnico en esta conexión de este webinar. Un saludo para todos a nombre de Nipro nuevamente y Jeffron, y que tengan un gran día en lo que resta. Hasta la próxima reunión. Gracias.